Hola Sergio, ¿cómo va? Hola Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo Bueno, bombazo ayer, ¿no? De alguna manera anticipado en el canal La Nación el día lunes por Pañi, por Carlos Pañi, el colega Carlos Pañi. Sí, de alguna manera es la sorpresa que debía Macri, luego de la sorpresa que instaló Cristina Fernández de Kirchner, anunciando que ella no va a ser candidata, que puso Alberto Fernández y que ella se ponía en el segundo lugar de la fórmula. Era la respuesta que faltaba luego en el medio, entre lo de ayer y el anuncio de Cristina, ocurrió el estallido, la implosión de Alternativa Federal, de manera que faltaba ver si los restos de Alternativa Federal iban a quedar sueltos, o como en el caso de Massa, jugando ya directamente con el kirchnerismo, o si, como se dice en la jerga política, el macrismo tenía la oportunidad de pasar con la ambulancia y recoger heridos. Es lo que hizo en el caso de Pichetto, y lo que está tratando de hacer ahora, en estas horas, en estos mismos momentos, con el gobernador de Salta, tratando de bajarlo de su candidatura para que pueda sumarse a la nueva sigla que desplazó a Cambiemos, que ahora es Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio es el nuevo nombre, ¿verdad? Así es, lo anunciaron esta mañana. ¿Cómo lo con ves? Logo incluido. Perdón, no te escuché la última parte. No, con logo incluido, con el logo, esta mañana, ya lo presentaron en las redes. Sí, lo he visto en redes sociales, por eso. Schiaretti, ¿cómo juega ahora en el concierto nacional? Bueno, las primeras señales que ha dado, al menos lo que se sabe, es que está tratando de mantenerse presidente. Debajo de Schiaretti hay gente que está discutiendo bastante, incluso aquí en Buenos Aires se lo vio bastante interesado por tomar una decisión al presidente del PJ, Carlos Caserio, que estaba viendo si trataba de convencer a Schiaretti de tener una lista en común con el kirchnerismo. Por el otro lado, naturalmente, el macrismo está tratando de ver si suman de alguna manera, por lo menos un apoyo, aunque sea implícito, al macrismo por parte de Schiaretti. Por ahora, que yo sepa, vos me podés corregir porque estás en Córdoba, Schiaretti no ha hablado en público sobre el tema. Ha dicho solamente el peronismo que presenta boleta corta, es decir, la boleta de candidatos. ¿Se está viendo eso, las fuentes del peronismo, como un guiño al presidente? Está interpretándose así. Acordate que es la misma situación del 2011. Es la misma situación. El peronismo iba a ir con boleta corta, después de la Sota decidió levantar la lista, el peronismo no tuvo candidatura en el 2011 a cargo del legislativo. Se dio todos sus lugares al kirchnerismo, efectivamente. Y el kirchnerismo armó una lista propia que ya estaba conformada, porque ya habían pasado las primarias, y le despejó la cancha al kirchnerismo en ese momento. Hay que ver si luego de las PASO, Schiaretti, primero si van a las PASO con la lista corta, segundo cómo les va en las PASO, y en función de eso ver qué harán, salvo que tomen una decisión previa. Habría que ver en ese caso, por ejemplo, si se le habilita una colectora, si le están ofreciendo o no que el kirchnerismo y el peronismo de Córdoba vayan a una PASO, o al revés, que lo que me parecería mucho más afín desde el punto de vista de Schiaretti, que vayan a una PASO, una lista propiamente dicha de Juntos por el Cambio y una lista del peronismo de Córdoba en una PASO en Cambiemos. Habría que verlo, ¿no? Habría que verlo. Estoy especulando. No, en principio es boleta corta independiente sin candidatos a presidente. Es decir, prescindiendo de eso. Con una novedad, se vuelve a hablar esta mañana, Sergio, se vuelve a hablar en base a algunos diálogos que yo tuve con fuentes importantes de la Casa de Gobierno de Córdoba, del nombre de Natalia de la Sota. Vuelve a sonar esa cosa del apellido de la Sota, de estar instalado en los primeros lugares de la boleta nacional. En eso habían pensado la gente, por ejemplo, del kirchnerismo, usar el apellido de la Sota a través de Natalia. No estoy siendo peyorativo con ella, ni mucho menos, pero claramente
la intención es relacionar el apellido muy identificado con la política y el peronismo de Córdoba de su padre, naturalmente. Es una de las especulaciones que andan dando vuelta. Me parece que de aquí al cierre de las listas vamos a tener unas cuantas sorpresas. No sé si hoy ya anotaron la lista del peronismo o si todavía queda tiempo, porque... Está anotada la alianza Hacemos por Córdoba. O sea, ya en ese caso me parece más difícil legalmente desarmar eso. La otra alternativa es, como ocurrió en el 2003, que en ese momento de la Sota lo que hizo fue dividir al peronismo y habilitar a que unos hicieran campaña por Menem y otros hicieran campaña por Kirchner. En realidad, de la Sota jugó por Menem, pero en ese momento, para no quedar mal con ninguno, armó equipos de campaña para uno y para el otro. No veo que eso vaya a ocurrir ahora, me parece un poco más difícil, pero yo no descartaría que dirigentes del peronismo jueguen en un lado o en el otro, depende a sus afinidades, a sus acuerdos, etcétera. Hay que ver hasta qué punto Schiaretti da la orden de mantenerse absolutamente presidentes o libera a los dirigentes para que jueguen cada uno el juego que les convenga. Bien. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel te saluda. En relación a este último acuerdo, ¿ves que por allí algunos votos pueden llegar a perderse de Cambiemos, atentos a los radicales más puristas, si querés? No, por la candidatura de Pichetto. Sí, por supuesto. No. Yo creo que la polarización es tan fuerte, tal cual ha quedado planteado el escenario, que difícilmente los votantes tradicionalmente radicales vayan a escaparse de votar por Macri, en tanto son fuertemente antiperonistas, o mejor dicho, antikirchneristas en este caso. Me parece difícil que en ese sentido puedan perder votos, salvo que crezca, y eso no se lo ve hoy en este momento, pero tampoco nunca hay que descartarla de política, que crezca un poco la candidatura de Labaña, que ha quedado en soledad, solo acompañado por Margarita Stolbizer y por el socialismo de Santa Fe. Por otra parte, el socialismo de Santa Fe tiene una prueba muy difícil el domingo. Claro. En las elecciones locales de Santa Fe, ¿no? De manera que yo veo que la polarización se ha precipitado no solo ya a la primera vuelta, al punto de que la elección pueda llegar a definirse hasta en primera vuelta incluso, sino también en las PASO, que puede ser una especie de primera vuelta que no sea por los puntos, un partido entre comillas amistoso, digamos. Pero claramente el escenario de una primera vuelta y un balotaje ha quedado en riesgo, en duda. No digo que no pueda haber un balotaje con este escenario político como está planteado, pero también ha crecido mucho la posibilidad de que, habiendo dos rivales fuertes, muy fuertes en la competencia, uno de los dos venza al otro en la primera vuelta. Está bien, no hay que descartarlo para nada. Sergio, será importante ver qué camino toman los gobernadores justicialistas, ¿no? Que al principio habían ido casi masivamente en silencio y con discreción hacia el kirchnerismo, pero ayer Pichetto habló con todos, o en los últimos días. No, por supuesto. En eso Pichetto puede tener algún papel en el sentido de disuadir a los gobernadores. No creo que de darlos vuelta, de sumarlos, de cambiarlos, porque cada uno de los gobernadores están, al igual que Schiaretti, empezando por Schiaretti, tienen en su bolsillo 4 años más, o sea, están bastante liberados del compromiso nacional. Algunos tienen una afinidad y un compromiso mucho más grande con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner, más explícitamente, otros no tanto, de manera que habrá que ver en la energía que le pongan esos gobernadores a la campaña electoral cuál es el verdadero compromiso que realmente tenían con el kirchnerismo, en el caso al que le manifestaron adherir apenas Cristina proclamó a Alberto Fernández. Igualmente, estamos hablando siempre de cuestiones de la estructura política. Hay que tener en cuenta que cada escenario político es diferente del otro. Esto no quiere decir desconocer las tendencias que ya han dejado ver las elecciones provinciales, pero claramente
Schiaretti no puede considerar, si él mismo no se considera, y ningún gobernador tampoco, se considera dueño de los votos de incapacidad. Es decir, ahora tienen que votar a tal candidato presidencial o a cual. No es tan fácil. Por supuesto que si hay un trabajo político y se vuelcan los aparatos partidarios y sobre todo los aparatos del Estado, que en las provincias son muy fuertes, se puede incidir en una elección nacional. Pero igualmente la elección nacional tiene un elector propio, digamos, que toma una decisión autónoma tan diferente o que puede ser tan diferente como lo que votó anteriormente en la elección provincial o en el caso de Córdoba las elecciones municipales, como hemos visto, ¿no? El caso de Jesús María es bastante transparente. Ganaron los radicales ahí y Schiaretti había ganado contundentemente la elección provincial hace muy poco tiempo. De manera que esto sirve de ejemplo a pequeñísima escala del comportamiento que pueden tener los electores, que ya han tenido los electores en elecciones nacionales, con elecciones provinciales que habían sido desdobladas previamente. La última, Sergio, los mercados le dieron un guiño favorable a la llegada de Pichetto a Cambiemos, ¿no? Sí, ayer, como ustedes ya saben, hubo un aumento muy significativo de los bonos argentinos, de la bolsa, de las acciones de la bolsa. Esta mañana el dólar cayó a 45 pesos, había estado bastante tiempo arriba de 46. El riesgo país cayó también. Los mercados son muy inestables, como ya sabemos, mucho más en situaciones de crisis económica como la que tiene Argentina, de manera que efectivamente es una especie de señal que están tomando como positiva en el sentido de una apuesta a Macri, claramente. Pero ante cualquier otra novedad en el otro sentido, también pueden reaccionar en el otro sentido. Acordémonos de aquella encuesta de Isonomía hace 2 meses atrás que le daba una supuesta ventaja de 9 puntos a Cristina Fernández del balotaje, cuando todavía no era candidata a vice. Eso desapareció. Y esa foto, no digo una corrida al dólar, pero un aumento del dólar bastante importante. De manera que a los mercados hay que tomarlos con respeto, son un indicador importante, pero tampoco hay que creerse que toda la mirada que tienen sobre la realidad política responden a alguna lógica muy concreta y a un anticipo de la realidad, claramente. Muy bien, Sergio, te agradecemos como siempre muchísimo el contacto. Te dejo un fuerte abrazo. Por favor, el agradecido soy yo. Un abrazo grande, Eduardo.